Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. Estamos iniciando una transmisión más de Buscando la Oveja Perdida, hoy jueves. En la misericordia de Dios, aquí estamos nuevamente y te doy la bienvenida al programa. Mi nombre es Jesús Flores, soy de Ministerios Jerrel y te invito también a los demás programas que de lunes a sábado se transmiten en la página de Facebook de Ministerios Jerrel todos los días a las 8 de la noche. Los lunes Rolando Rojas con Un Varón de Hogar, los martes Edificando Familias con Nayeli Ávila, los miércoles Esther Marroquín con Restaurando el Corazón, los jueves un servidor Buscando la Oveja Perdida, los viernes con Disciplinas Espirituales para los Hijos de Dios, nuestra hermana Esther Cantú, y los sábados nuestra copastora Lupita Ávila en Levitas Guerreros. Estamos en Ébanos 809, Colonia Fresnos, cuarto sector en Apodaca. Los domingos a las 11 de la mañana puedes visitarnos en nuestro templo. Muy bien, hoy quiero hablar de esta enseñanza, cómo es ser un ciudadano del reino de los cielos. Cómo es entrar ya y ser ya un miembro activo, haber sido salvado por Dios a través de Jesucristo y que Él te selle con el Espíritu Santo, nuestro Dios, y que en ese momento inicias y entras a ser parte de una ciudadanía celestial viviendo en la tierra, de una membresía espiritual de Dios viviendo aún en la tierra, y que las credenciales que Dios nos da en promesa y en este tiempo son espirituales. Entonces, ¿cómo se distingue entre toda la gente, entre todo el mundo, en todas partes, a un ciudadano del reino de los cielos? Porque tal vez puedas pensar, pues son los que son más humilditos, o puedas pensar, son los que son muy nobles, o puedas pensar, son los que les pegan y les hacen de todo y no dicen nada. O puedas pensar, son aquellos que siempre están tratando de ayudar a toda la gente. O tal vez puedas pensar, son aquellos que hablan de Dios y de Dios aunque tienen muchos problemas y aunque tengan muchos pecados y aunque no han podido todavía arreglar su vida. Pues mira, tal vez tengas un concepto tú y tal vez tengas alguna idea y puede ser buena. Pero mejor vamos a ver lo que la Biblia establece como un ciudadano del reino de los cielos en esta enseñanza, para que tú y yo tengamos una certeza mejor a través de la verdad absoluta que es la de Dios y a través de la revelación que está en su palabra, para que nosotros tengamos una idea real y tengamos los parámetros, la altura, la dimensión real de cómo es un ciudadano del reino de los cielos, para que tú los puedas identificar aquí en la tierra y para que no seas engañado, y también para que tú puedas valorarte a ti mismo si eres o no eres tú parte de esa membresía celestial que está aquí en la tierra como primicia de su reino, porque aún estamos aquí en carne, no hemos partido con el Señor. Eso es lo que veremos hoy. Pero antes de iniciar con la enseñanza, te pido que oremos a Dios para que Él sea poniendo la Escritura en tu corazón, su palabra en tu vida, y para que a mí sea también poniendo su palabra, pero también ayudándome con su gracia, con su poder, con su sabiduría y con su revelación, la enseñanza, que de mis labios salgan palabras de un obrero fiel, de un obrero que tiene temor y temblor ante su presencia y ante el gran compromiso y responsabilidad que es hablar de parte de Él, el mensaje de Él para la humanidad, para todos nosotros. Es importante pedirle a Él ayuda, porque somos vasos de barro, frágiles, débiles. Padre, en este momento, mi Dios, le doy muchas gracias por un día más de vida, le doy gracias por una oportunidad más de transmitir su palabra. Le doy gracias porque nunca en su perfecta voluntad, en su gran amor, en sus propósitos eternos de salvación, usted nunca envía su palabra para que regrese vacía,
siempre hace lo que usted ha predestinado y usted ha dicho que su palabra dará el fruto en su tiempo, conforme su poder, su soberanía, en su perfecta voluntad buena y amable y agradable. Y le damos gracias. Mi Dios, le pido que su palabra sea escuchada por los que se expongan a esta enseñanza, que su espíritu los detenga, que su espíritu les muestre a ellos lo que aquí estamos hablando, mi Dios, que su palabra sea colocada por su espíritu en ellos y les dé entendimiento, conocimiento, revelación, para que ellos puedan meditar, Padre, en sus vidas, en su caminar, en su fe que dicen tener en usted, y en que decir conocer su verdad, para ver si ellos están cumpliendo el estándar que la Biblia establece como ciudadano del reino de los cielos. Y a mí, mi Dios, ayúdeme, porque soy frágil y débil, como ese barro, Padre, que también necesita de su limpieza, de su ayuda, de su poder, de su gracia, para predicar su palabra. Gracias le doy de antemano, Padre, por lo que usted hará con este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Filipenses, capítulo 3, versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Para no dejar dudas, el apóstol Pablo dice: ustedes ya no son ciudadanos de este mundo, aunque mientras estén aquí en la carne, tienen que ir a votar, tienen que sacar su credencial de elector, su papelería que los identifica como ciudadanos también de este mundo, de un país, de una tierra, porque hay responsabilidades civiles de las cuales hay que hacernos cargo, porque también somos obviamente parte de esta humanidad. Pero en el momento que ya fueron salvados, dice Pablo, la ciudadanía de ustedes es más allá que solo esta. Es algo que es eterno y está en los cielos reservada, las moradas que Cristo fue a preparar para sus discípulos, para aquellos que lo quieren obedecer y seguir, para aquellos que quieren glorificar a Dios, para aquellos que quieren honrar a Cristo Jesús, obedeciendo su palabra, guardando su palabra. Entonces, todos aquellos que hemos sido invitados por gracia, por misericordia, a ser parte de este reino, nuestra ciudadanía está en los cielos por la eternidad y reservada. De ahí mismo, para que no quede duda que es una palabra hablar de cielos, dice: es donde está sentado a la diestra de Dios, del Padre Cristo gobernando, y es donde está allá nuestras moradas que Cristo dijo que iba a preparar, y de donde Él va a volver, como lo dice Apocalipsis, que Él volverá por su iglesia. De ahí es donde está nuestra ciudadanía, es de los cielos. ¡Wow! Entonces ya tenemos un INE, o tenemos un IFE, o tenemos una credencial que nos identifica, que es espiritual, que es poderosa, donde el rey de ese gobierno, el rey de todo ese reino, es el Señor Jesucristo. Él es nuestro rey, a Él tenemos que obedecer, honrar, a Él tenemos que ofrendar, llevarle nuestros diezmos, a Él tenemos una serie de compromisos, pero también tenemos todos los beneficios que Él otorga a través de su Espíritu y la Escritura, por el precio que pagó tan alto Él con su sangre para lograr estas bendiciones y ser ahora ciudadanos del cielo. Ahora bien, por toda la Biblia nos aclaran los apóstoles que ya no somos, en el sentido espiritual, no somos ciudadanos de este mundo. En el natural sí, pero en el espiritual no. Es decir, ya no seguimos corrientes de pensamiento, filosofías humanas de pensamiento de esta tierra, de este mundo, como nos enseñaron nuestros padres al nacer. Hablo de filosofías humanas de pensamiento, no estoy hablando de valores buenos que aprendemos en la familia, que aprendemos con nuestros padres, que es bueno, y que todos tienen una base bíblica, al final de cuentas, una raíz de ahí. Pero lo estoy hablando de filosofías de pensamiento, ideas que ellos también tomaron cuando nosotros éramos pequeños del mundo, por leer la prensa, por ver la televisión y las noticias, por leer libros en las escuelas, universidades.
Y luego nosotros como estudiantes y parte de ese proceso de crecer en ciencias naturales, científicas y de todo tipo tecnológicas, pero también hay ciencias filosóficas y también hay formas filosóficas de pensamiento humano que inundan la humanidad, que inundan el pensamiento humano a través de las redes sociales, a través de libros, historias, arte, música, tanta influencia que nos llega y que contamina nuestro entendimiento, contamina nuestra razón, contamina nuestro conocimiento espiritual. Y es por eso que nuestra ciudadanía es espiritual y nuestra única verdad es la palabra de Dios ahora, porque así Dios nos la ha revelado y así Dios nos lo ha enseñado y así Dios nos ha hecho entender. Dice Juan 15:19, si fueras de este mundo todavía, el mundo amaría lo que es del mundo, pero porque ya no son del mundo al momento que ya son ciudadanos míos del cielo, dice Dios, porque yo los elegí del mundo para ser los ciudadanos del cielo, por eso el mundo ahora los aborrece, les decía a Cristo. Y lo mismo que ustedes padecen ahorita, mis discípulos, van a padecer todos los cristianos, lo dice el apóstol Pedro en sus epístolas, durante todo el tiempo que la iglesia esté en la tierra, van a padecer persecución. Así como no quisieron al Señor, porque el Señor viene a hablarles la verdad y la verdad les habla de vivir una vida mejor, una vida de amor entre todos, de no ser egoístas, de no pelear, de no ser avariciosos, de no tener lujuria, lascivia, de no robar, de no mentir, vivir una vida realmente plena, comunión con Dios, con ayuda de Dios, con presencia de Dios, vivir como a nosotros nos conviene y como a Dios le agrada, como la humanidad no quiso, quería divertirse en su pecado, divertirse en sus tinieblas, aunque esas mismas les han causado hasta la muerte y les han causado dolores familiares, destrucciones familiares, destrucciones ya hasta de naciones completas, destrucciones hasta del mundo, se matan unos a otros por el pecado que hay en la humanidad. Naciones enteras en guerra como Rusia y Ucrania en este momento por el pecado que hay en el hombre. Entonces dice Cristo, no quisieron que yo, el único que estoy lleno de paz, que les puedo brindar una paz que sobrepasa todo entendimiento, prefirieron ellos en las tinieblas. Entonces, como ustedes ahora son ciudadanos, espiritualmente hablando, del cielo, y me representan a mí, son mis mensajeros en la tierra, hablan de mí donde quiera que van, hablan de mi palabra donde quiera que van, porque ustedes tienen el amor que yo he puesto en ustedes para que se salven también los demás, no nada más ustedes, los aborrecen. Ya no quieren que en las fiestas estén hablando de mí, ya no quieren que en las fiestas estés hablando de la palabra de Dios, ya no quieren consejería para que puedan vivir una vida cerca de mí o conmigo o en mí, para que vivan ellos libres del pecado. Y entonces no los pueden ver, no los pueden ver, los ven como fanáticos, los ven como gente molesta que nada más está hablando de Dios y de su palabra, porque en su corazón quieren seguir viviendo libertinaje moral y quieren seguir creyendo en una religión que les prometió el cielo con sacramentos, porque así pueden hacer lo que quieran y al final se van a ir al cielo como quiera, con algunas misas y con algunos pagos de misa de muerto. Pero están bien equivocados porque no conocen ni a mí, ni conocen mi palabra, dice Dios. Pero por eso a ustedes los van a perseguir, los van a odiar. Estas predicaciones no les agradan porque no es conforme ellos quieren vivir su relación conmigo. Por eso se dan cuenta ustedes que son ciudadanos del reino de los cielos. En Juan 17, 14 y 16, cuando ya estaba a punto de irse el Señor Jesucristo, orando Cristo al Padre, le pide que cuide a sus hijos, que era necesario que estemos en este mundo para predicar a Cristo y su palabra, para predicar la obra de Cristo en la cruz, para que se salven la mayoría de los que quieran escuchar el mensaje de salvación, los que quieran seguir creyendo en su religión, porque son muy religiosos y es de toda la vida y de siglos y de familia, pues que sigan en su pecado divirtiéndose, pero toda la eternidad van a llorar en el tormento eterno, porque lo dice la Biblia, lo dice Cristo en su palabra, no porque nosotros lo prediquemos.
y para allá íbamos también nosotros sin tocar baranda al infierno, pero escuchamos el mensaje y nos humillamos ante Dios y sucedió el milagro de redención y ahora somos ciudadanos del cielo, gritando en todas las plazas, en las esquinas, en las iglesias y en todo lugar: arrepentíos y convertíos, porque el reino del cielo se ha acercado a vosotros. Arrepentíos y convertíos. No te metas a una membresía cristiana, no te metas con sacramentos y creas que ya la libraste. No, arrepiéntete de tus pecados, conviértete a Jesucristo y llegará la paz a tu corazón, llegará la salvación a tu vida, pondrá el Espíritu Santo en ti y verás cómo es nacer de nuevo del Espíritu. Y ahora tus afectos serán para Dios, tu pasión será Dios, tu prioridad será Dios. La palabra de Dios querrás oír, querrás conocer, querrás estudiar. Ya en las fiestas quieres oír mensaje de Dios, no las pachangas. Cambias, pero necesitas nacer de nuevo. En Juan 17, del 14 al 16, les decía el Señor Jesús en esta oración al Padre, les decía: yo les he dado tu palabra, oh Padre, y el mundo los aborreció porque ya son míos. Tampoco los quieren a ellos. Los ven como religiosos, fanáticos, gorrosos, porque nomás están hablando de mí, de mi palabra. Porque no son de este mundo, por eso no los quieren. Ya son ciudadanos del cielo. Pero así tampoco yo soy de este mundo. Por eso le dice a Dios: no ruego que los quites del mundo. Es necesario que los cristianos estemos aquí. Es necesario que ellos lleven mi mensaje. Ellos, la iglesia, me representan. Los que sí son hijos, no los que son hijos de religión, no, los que sí son hijos de mi espíritu. Entonces dice: yo tampoco soy del mundo, por eso ruego que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal, de todas esas filosofías humanas de pensamiento y de toda esa persecución que hay contra los verdaderos hijos de Dios. Y dice: porque ellos no son ya del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Corroborando nuestra ciudadanía celestial Dios ahí en los evangelios. Y Romanos 8:14 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. O sea, no todos los que dicen creer en Dios, esos no. No todos los que dicen que aman a Dios, no, esos no. No todos los que dicen que leen la Biblia, no, esos no. No todos los que van a retiros espirituales, no, esos no. No todos los que van a cursos especiales y conferencias evangélicas y retiros y se meten a institutos bíblicos, no, esos no. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Ahora bien, quiero hacer un contraste para entender, y ahorita te voy a dar las características de cómo es un hijo de Dios. Las características que distinguen a un hijo de Dios, a un ciudadano del reino de los cielos aquí en la tierra, para que los puedas identificar y te puedas evaluar si tú eres parte de esa membresía. Pero quiero hacer un contraste con los ciudadanos de este mundo. Como tú y yo, si eres cristiano, lo fuimos antes de nacer del Espíritu. Como tú y yo éramos ciudadanos de este mundo, espiritualmente hablando también, sin conocer a Dios, creyendo en Dios, teniendo sacramentos, yendo a una serie de situaciones religiosas, siendo un devoto religioso, pero no conociéndolo en el Espíritu, no viviendo en el Espíritu, no siendo guiado por el Espíritu, no siendo la palabra de Dios mi único fundamento de verdad, mis únicos principios morales para yo obedecer, para vivir plenamente y honrar realmente a Dios, no conociendo nada, no adorándolo, no alabándolo, no tener una comunión todos los días con Él en oración, en adoración, en devocional, no escudriñando sus escrituras. No, era pura religión y yo me creía que ya era salvo y que si me portaba bien y si no hacía maldades, iba a tener misericordia al final. Pues no. Entonces, para hacer un contraste de lo que es un ciudadano del reino de los cielos y un ciudadano de este mundo espiritualmente hablando, te voy a leer algunos conceptos que vienen en las enciclopedias y que tú puedes encontrar en Wikipedia, puedes encontrar
navegando con algunos autores famosos de filosofías humanas de pensamiento en este mundo, para que veamos el contraste de lo que es ser un ciudadano del reino de los cielos de verdad y espiritual, a ser un ciudadano de este mundo espiritual. Aunque todos estemos aquí en el mundo como ciudadanos naturales, ¿qué distingue lo espiritual de un lado y de otro? Primero veamos qué significa la palabra ciudadano. Ser ciudadano significa participar activamente en la vida social, política, económica, en tu comunidad, de tu comunidad y de la sociedad en general. Como ciudadano, tú puedes y tú debes informarte sobre lo que acontece a todo tu alrededor, para que también seas una fuente importante de ideas para promover, para apoyar cambios, para que haya mejoría, para poder expresar tus opiniones con toda libertad y con todo respeto a los demás, para sumar, para generar un bien común ante los demás. Ese es un ciudadano. Bueno, esas características también las tenemos en el reino de los cielos. Somos una comunidad que los dones que Dios nos da espirituales y la gracia natural que Dios nos ha dado, el carácter que Dios nos ha permitido por nuestra genética, pero afinada a los principios de la palabra, afinada al poder de su espíritu, en su gracia, nos ayudamos como un cuerpo en Cristo, los unos a los otros, nos edificamos unos a otros con los dones particulares que Dios ha dado a cada quien del espíritu y con la gracia de Cristo de cada uno, con el amor de Dios Padre en cada uno, y nos edificamos y nos ayudamos y nos cuidamos y nos protegemos como una familia en Cristo. Y también le aportamos ideas bíblicas, pasajes bíblicos para estarnos ayudando, edificando para mejorías de nuestra comunidad. Ahora bien, se considera que un individuo es un buen ciudadano cuando realmente está trabajando activamente en miras de esa unidad, esa paz, esa progresión, esa bendición para su sociedad, que es lo que pasa en el cristianismo también, que está realmente cumpliendo con sus obligaciones que tiene dentro de esa sociedad, asumiendo las responsabilidades que civilmente ya están denotadas en esa sociedad y respetando todos los derechos ajenos que ha establecido la ley misma. Lo mismo sucede en el cristianismo. La ley de Dios la respetamos usándola para bendecirnos y no para destruirnos, para aportar, para mejorar entre todos, para ayudarnos y no para derribarnos, y no con envidia y no con ningún tipo de tinieblas en nuestro corazón, sino con la gracia y la luz de Dios en nosotros. Entonces vemos que las ciudadanías corresponden a actividades y responsabilidades muy parecidas, pero el mundo está sujeto a filosofías y leyes de pensamiento del hombre sin Dios, porque sacaron a Dios hace muchísimos años de la ecuación. Y el reino de los cielos, todo proviene de Dios, todo. Y esa es la diferencia. Por eso vemos filosofías como el humanismo. Y déjame te hago una aclaración antes de entrar en 3-4 filosofías humanas que te quiero hablar poquitísimo, para que tengas una idea de la comparación que estoy haciendo de esa ciudadanía. El ser humano es una muy buena creación de Dios. De hecho, por eso estamos tú y yo aquí en esta tierra. Damos gracias a Dios. El ser humano, dice la Biblia en Génesis, en el capítulo 2, que todo lo que hizo Dios fue bueno, y hizo el hombre en el sexto día. Bueno para Dios, bueno para nosotros. Entonces, la humanidad es buena. El humanismo es el malo. Entonces, las filosofías de pensamiento terminan en ismo. Ese es el problema. Hazte cuenta, Dios crea una cosa y el hombre la destruye con su forma de pensar, con sus ideas de pensamiento, sin Dios, sin poner a Dios, sin tener a Dios en el centro de todo, porque Él es el creador, Él es el dador de sabiduría, Él es el dador de vida, Él es el que nos diseñó. ¿Por qué no escuchar el manual
que cómo nos diseñó y para qué y cómo propósito y quién es Él y cómo es Él y cómo es su redención preciosa. Pero no, preferimos ser nosotros nuestro propio Dios. Esa es la filosofía humana. Entonces en el humanismo se le quitó la humanidad y se inflamó, se enfermó con el humanismo. Es como cuando Dios crea la faringe, la laringe, crea el páncreas, crea el estómago, nos crea cada una de los oídos. Resulta que tenemos una infección, tenemos una enfermedad terrible que no nos deja vivir bien. Se llama, entonces ya el oído se llama otitis, ya hay una infección. Ahora se llama el páncreas pancreatitis, hay una infección. Ahora la faringe faringitis, hay una infección. La laringe laringitis, bronquitis, neumonitis, gastritis. Entonces todo con el itis está terrible. Inflamación porque hay infección. Está infectado lo que Dios creó bien. No hemos cuidado, nos hemos descuidado en nuestra salud y estamos enfermos. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. El hombre lo creó Dios y el humano lo enfermó de humano a humanismo. Lo material lo creó Dios para bendecirnos, herramientas, carros, casas, lo creó todo Dios para que nos edificáramos, nos bendijéramos, y metimos el materialismo, echamos a perder también eso. Dios creó todo lo moderno, que aumente la tecnología, que haya aviones, podamos viajar, que haya computadoras, que podamos gozarnos con Él y disfrutar la tecnología con Él. Pero el hombre hizo el modernismo. Dios quiere que practiquemos, obviamente, la fe, practiquemos la gracia, practiquemos todo lo que nos ha dado para bendecirnos, pero el hombre inventó el pragmatismo. Todo lo que Dios crea, el hombre lo echa a perder. Ahora veamos qué es una de estas. Pues podemos hacer una lista y no terminaremos, por eso me voy a limitar a estas 4. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es la filosofía humana intelectual y cultural que rompe con la idea teológica que Dios es el centro del universo, pasando a ser el ser humano y sus cualidades y sus valores lo que importa. ¡Wow! El hombre se cree Dios. Fue el pecado de Adán y Eva que les dijo el diablo y que el diablo le sigue diciendo a la humanidad. Por eso dice la Biblia que este mundo, y por eso lo dijo Cristo, que no tiene nada que ver él con el príncipe de este mundo, el príncipe de los aires. Satanás es el que gobierna toda la humanidad, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere amar a Dios, que no quiere recibir la salvación de Dios en Jesucristo, como Él lo estableció, no como las religiones te lo quieren vender o como tú lo quieres aceptar por engaño. No, si no estás dando fruto de hijo de Dios, no te engañes de tu religión. Entonces, el humanismo es quitar a Dios como el Dios verdadero, el de la verdad absoluta, y poner al hombre en el trono de la deidad, y que el hombre sea el que diga cómo se maneja esta vida, el propósito de nosotros aquí, que fuimos un accidente material, donde salió una unicélula y se fue multiplicando a través de millones de años evolucionando, y resultó el hombre después del chango. ¿Prefieren creer eso a la verdad revelada del Dios vivo que nos dio vida y que nos mandó a su Hijo para salvarnos? ¿Prefieren creer eso para seguir en sus deleites y en sus pecados? Para no tener que someterse a la ley moral de Dios cuando no saben que esa es libertad y es felicidad, porque piensan que eso es malo, piensan que eso es porque tienen una idea equivocada del cristianismo verdadero, porque han visto en la historia el cristianismo falso, de religiones cristianas falsas, con líderes cristianos mundiales que se pusieron ellos y no los puso Dios, haciendo maldades junto con estados y gobiernos. Eso no es Dios, ni es el cristianismo. Los verdaderos hijos han existido generación tras generación, son muy poquitos, son contados, por eso la gente no se da cuenta. Ahora bien, entonces sacaron a Dios, ahí empezó el humanismo. Esa filosofía está impregnada en todas las universidades, escuelas, formas de pensamiento, prensa, redes sociales. Tú lo puedes.
Tú tienes el poder en la mente para poder lograr lo que tú quieras. Concéntrate en el yoga y puedes encontrar tu ser espiritual interior y puedes sanar y puedes ser libre y puedes tener ganas de vivir y lograr todo lo que te propongas en la vida. Ve con estos asiáticos y con aquellos otros vudús y ve con los otra cultura y son espirituales, todos siguiendo al demonio y las filosofías del demonio que ha invadido en las culturas y creencias. Pero a Dios no lo buscan, engañados. Y por eso todos creen que tienen el poder interior para hacer las cosas, que la energía que tienen la pueden controlar con ciertas técnicas que ya hay por ahí, hasta clases te dan, hasta entras y pagas miles y miles de dólares para ser hasta maestro, para ser un estudiante eficaz, y lo dicen, aquí sí encuentro la paz. Y nada que ver con la eternidad de tu espíritu con Dios. Bueno, ese es el humanismo. Y luego el materialismo, ¿qué es? Filosofía humana que asegura que la naturaleza del hombre y la naturaleza general de todo lo que es creado, que es todo lo que se puede ver, todo lo que se pueda tocar, todo lo que se pueda sentir, eso es lo único que es real. No hay nada espiritual, no existe nada de ambiente espiritual. Ese es el materialismo. Es otra forma de hacer afanado al ser humano, de estar buscando más y más y más posesiones, que eso es lo que te da éxito, que eso es lo que te da renombre, conseguir ganarte al mundo completo, tener quintas, tener empresas, tener ranchos, tener casas, tener barcos, tener todo tipo de viajes por todo el mundo, todas las cuentas bancarias llenas. El materialismo para que puedas tener todo tipo de herramientas, todo tipo de beneficios. Ahora, con esto no estoy diciendo que la prosperidad no sea buena, esa es bendición que Dios da. Estoy hablando de que el centro de tu vida y tu filosofía es más y más y más, porque eso es lo que tú has aprendido en la escuela, que si tienes más y más eres una persona de éxito, que si tienes más dinero tienes más éxito, y no es cierto. Gente multimillonaria se suicida, se da un balazo, se suicida con drogas. Gente famosa llena de millones de dólares se muere de drogas, se mueren, se ahorcan, porque no tienen paz, porque el dinero y el éxito y el triunfo y el reconocimiento, las estatuas, las estrellas en la calle del Salón de la Fama de allá de Hollywood, todas las películas que hicieron con la gracia que Dios les dio cuando nacieron, todo lo que hicieron en esta tierra, nunca lo agradecieron a Dios en espíritu y en verdad. Y siempre estuvieron sin Dios y obviamente no tuvieron quien les ayudase. Y se suicidan. Entonces no es el éxito. Por otra parte, el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Filosofía humana que rompieron con el realismo. Es la creencia que la verdad es relativa y no existe una verdad absoluta. Si tú te das cuenta, allá primero sacaron a Dios abiertamente. No hay teología, no hay Dios, sáquenlo. Nomás el hombre. Todo es antropológico. Saquen a Dios, nada de teología. Aquí la humanidad no hay teología, nada más antropología. El hombre, y es el único, el soberano. Y luego en el materialismo, lo malo que vemos y tocamos existe. Lo que no se ve no existe. Sacaron a Dios, sacaron al Espíritu de Dios. Y aquí en el modernismo dicen que la verdad es relativa. Sacaron a Jesucristo, o sea, la palabra de Dios, el verbo encarnado. No existe verdad absoluta. Primero sacan al Padre, sacan al Espíritu y luego sacan a Cristo. Fíjense cómo Satanás orquestadamente se metió en la humanidad sin que la humanidad se dé cuenta, para sacar a Dios de su mente, de sus libros, de sus enseñanzas, de sus principios morales. Lo sacaron a Dios. Por eso la humanidad está como está, y por eso ya viene el Apocalipsis que está profetizado en la Biblia, y por eso hay nación contra nación, vienen guerras, por eso está profetizada la Tercera Guerra Mundial. Ahí está profetizada una Tercera Guerra Mundial con bombas nucleares, que la carne se deshace como estiércol y quedan los puros huesos hechos cenizas. Eso lo dice Isaías y lo dice otros libros, que solamente puede ser una bomba atómica
Y eso se escribió 700 años antes de que viniera Cristo a la tierra, o sea, hace 2700 años. Está todo escrito, las profecías de lo que viene. Y se está cumpliendo con las pandemias. Va a haber enfermedades peores que el COVID, peores, pero ya las iremos viendo. Va a haber terremotos en toda la tierra peores de los que ha habido. Claro, los científicos van a decir que es por el niño, por la niña, por cómo nos hemos acabado la atmósfera. Sí, pero ya estaba profetizado que todo esto vendría como señales de que ya Cristo viene pronto, que ya esta humanidad va a terminar pronto. Por eso urge convertirse a Cristo. Urge que conocerle para entender la diferencia de un ciudadano de este mundo a un ciudadano del reino de los cielos. Porque déjenles digo lo más triste. Existen millones, no 100, no miles, millones de que se dicen ser cristianos con algún apellido, que creen que son de ciudadanos del reino, que creen que van para el cielo, y no, son ciudadanos de este mundo todavía. Por eso estamos hablando las características y los detalles y las comparaciones, y todavía no terminamos. El pragmatismo, filosofía humana que niega el carácter objetivo de la verdad. Fíjense, ya sacaron a Dios Padre con el humanismo, sacaron con el materialismo al Espíritu Santo, y con el modernismo sacaron la palabra, la verdad absoluta. Todo relativo, lo que piense cada quien, eso es verdad. Esa es la verdad de él, es la verdad de aquel, es la verdad del otro, es la verdad de aquel. Mientras no me meta contigo, es mi verdad. Y creen que por eso ya tienen derecho, porque en esa libertad que Dios permite, a hacer verdades, cosas que son mentiras, porque son mentiras. Serán verdades para ellos, pero son mentiras ante Dios. Y es lo que estamos tratando ahora. En el pragmatismo, todas llevan más vamos, hacia adentro y profundo el quitar a Dios. Y dicen, niegan el carácter objetivo de la verdad. O sea, ya no solamente dicen que no hay verdades absolutas, son relativas, sino que ahora la verdad misma no tiene ni sentido de ser. No tiene sentido de ser, porque no hay nada objetivo en ella. Entonces dice que el pragmatismo, lo que es verdad, lo que es real, es lo que funciona. Si funciona, eso es bueno. Si no funciona, no es bueno. Ese es el pragmatismo. Y que lamentablemente ha entrado en la iglesia, violando mandamientos de Dios, decretos de Dios, estatutos de Dios para cómo establecer una congregación de Dios, cómo ministrar a una congregación de Dios, cómo cuidar a una congregación, cómo edificar a una congregación de Dios, cómo adorar, honrar, alabar, bendecir la presencia de Dios en esa congregación. Han cambiado alabanzas, adoraciones, estilos, o sea, han metido al mundo en la iglesia, han hecho psicología cristiana en las predicaciones, han hecho todo lo que el mundo ofrece para tratar lo metieron a la iglesia, o sea, porque dijeron, está funcionando aquí, está funcionando allá, eso es bueno. Si trae más almas, pero toda la congregación va rumbo al infierno. ¿De qué sirve que esté una iglesia llena con mentiras y haciendo prácticas fuera de lo establecido por Dios en su palabra, pensando que le agradan a Dios, y como se llena de gente, está bien y es bueno? Entonces el pragmatismo también ha entrado, lamentablemente, a la iglesia. Pero ahora te voy a decir la otra parte. ¿Cómo es un ciudadano del reino de los cielos? Nos dice Gálatas 5, 22 y 23. Es humilde en su espíritu, en su manera de vivir, su manera de relacionarse, su manera de estar ante Dios es humilde, carácter humilde. Su carácter es amor, el amor de Dios que está en él. O sea, perdona a los que lo atacan, bendice a los que le hacen daño, ayuda a los que más hablan mal de él. Está lleno de amor, así como el de Cristo en él. Gozo,
aún y que tiene pruebas para su crecimiento espiritual, pero ha entendido que son necesarias para madurar en Cristo, aún y que tiene ataques por ser un fiel seguidor de Jesucristo, y como es él parte y testimonio de la verdad, Cristo en él, sabe que será atacado por este mundo, es decir, lo van a atacar injustamente porque también participa el diablo. Él se goza porque sabe que eso confirma que está bien en Cristo, que él es un redimido en Cristo, que él es un ciudadano del cielo, y por eso no lo pueden ver en este mundo. Paz. La paz en medio de cada prueba, en medio de cada adversidad, en medio de cada tragedia que sucede en este mundo, en medio de situaciones difíciles en la familia y en la persona y en la salud, hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, que todos pueden ver y decir: no sé cómo él se mantiene en esa paz, no sé cómo él está tan tranquilo a pesar de estas cosas. Eso solo es Dios en él. Paciencia. Si antes era desesperado, si antes era totalmente peleonero, iracundo, ahora es alguien paciente. Ahora es una persona que espera y que sabe esperar bien, no nada más esperar, y que sabe ser paciente para con todos. Es benigno, es decir, si antes le gustaba también burlarse de los demás, ya no lo hace. Si le gustaba hablar de los demás, ya no lo hace. Si no le gustaba ayudar a los demás, ahora sí lo hace. Ahora sí va y comparte a las almas sobre Cristo. Quiere que se salven. Ahora lo que él hace, todos los demás dicen: él es una buena persona. Es una buena persona. Pero porque Cristo está en él. Bondad. En él existe siempre ese sentido de auxiliar a los demás, de ayudar a los demás, de cuidar a los demás. No solo él. Fe. No importa que se vea, no importa que se escuche, no importa cuánta adversidad venga, él sigue firme en Cristo. Él sigue caminando de la mano de Dios. Él sigue esperando todas las promesas de Dios. Él sigue cierto de que su ciudadanía es en los cielos, que la ciudad esperada es celestial, que ahorita está como extranjero y peregrino en esta tierra, que no tiene toda la herencia aquí, que lo que Dios le conceda a ti es ganancia, que está lleno de su esperanza firme y fuerte. Mansedumbre. Por más que lo ataquen, por más que lo ignoren, por más que lo rechacen cada vez que él predica, cada vez que él comparte de Cristo a los demás, cada vez que en su trabajo le hacen bullying, en su familia no lo pueden ver, todo eso, él se mantiene manso, se mantiene siempre con un espíritu de mansedumbre. Templanza. Venga lo que venga, se esté desmoronando la tierra en pedazos, la familia esté en una crisis tremenda, no haya trabajo, él se mantiene firme en su fe, él se mantiene buscando a Dios, él se mantiene tomando decisiones fuertes, radicales, conforme la palabra de Dios, con un carácter firme, fuerte, en lo que ha creído y en lo que está haciendo y en lo que está esperando o está poniendo por obra. Todo eso glorifica a Dios. Ese es un ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué más? Un ciudadano del reino de los cielos es una persona disciplinada que todos los días ora hasta lo que es suficiente. Ora con Dios solamente, con Dios, con ningún otro ser del cielo, ni ángeles, solo con Dios, porque es lo que Dios nos demanda en la palabra, es lo que Dios nos exige en la palabra y obedecemos. Y aparte, obtenemos el fruto por obedecer. Somos edificados, gracia sobre gracia, poder sobre poder. Todos los días oran, suficiente. No oran solamente, suficiente. Adoran en devocionales diarios, suficiente. No solo de vez en cuando, suficiente. Leen la palabra de Dios todos los días, suficiente. No nada más por ahí, suficiente leen. Lo que necesita su alma todos los días. Ayunan regularmente para vencer su carne, para ayudar al Espíritu Santo a la obra que está haciendo Dios en ellos, a la imagen de Cristo, conformándola en ellos. Ese es un ciudadano del reino de los cielos. Ahora bien, esas son las disciplinas espirituales. Las disciplinas naturales. Primero, se congregan fielmente cada semana. No faltan a los cultos. Estén medio enfermos, estén tristes, estén agüitados, no tengan dinero. Ellos van al culto
a recibir, a darle a Dios gracias, a darle a Dios alabanza y a recibir de Dios sus bendiciones especiales que Él ha establecido en la palabra para sus hijos, para en cada servicio que nos reunimos, y a recibir enseñanza profunda de su palabra que nos ayuda a crecer. B. Pagan en amor, por amor y en agradecimiento sus diezmos, sus ofrendas a Dios siempre. No a veces sí y a veces no, siempre. Y ayudan a los necesitados, principalmente a los hermanos en necesidad. Son totalmente ayudando a los demás. O sea, la economía la comparten, lo que reciben, ayudan a los demás, le pagan a Dios lo que es de Dios, dan sus ofrendas por el ministerio, siga creciendo y sigue Dios bendiciéndoles en grande manera. Ese es un ciudadano del reino, que sabe que está aportando también parte de sus bienes a las moradas celestiales que Dios ya hizo para él, porque sabe que su ciudadanía es en el cielo, no aquí. Entonces aquí en lo más poco, pero también aporta y ayuda al crecimiento de la obra en Cristo en la tierra. Inciso C. Su crecimiento espiritual a la imagen de Cristo es evidente, principalmente para todos los de su casa, principalmente para después de los de su casa, a todos los de la iglesia, y después a toda su comunidad, su trabajo, escuela, donde sea. Es decir, es evidente en este ciudadano que es del reino de los cielos. En su casa, la esposa o el esposo, los hijos, los padres, todos dicen: wow, si él es un ciudadano del reino de los cielos. Wow, su amor, su paz, su mansedumbre, su manera de ser paciente, su templanza, su misericordia, como siempre, esa pasión por Cristo, esa verdad, cómo lee la Biblia, cómo él no anda perdiendo el tiempo en internet, cómo no anda perdiendo el tiempo en el cine, cómo no anda perdiendo en pachangas, realmente ama a su Señor, sabe que no es de esta tierra, es evidente a todos, a todos. Entonces el trato con su familia, se dan cuenta que él es un verdadero hijo de Dios, que es un ciudadano del reino de los cielos. Son las características de alguien que está en el reino de los cielos. Punto D. Evangelizan todos los días. Están orando como objetivo diario por algunas almas en particular para que Dios las alcance. Todos los días presentan gente. Señor, todos los días hasta que Dios los alcance, hasta que Dios tenga misericordia de ellos, principalmente su familia inconversa. Claro. Pero todos los días, en donde hay oportunidad, todos los días comparten el evangelio a las almas para que se salven. Ese es un ciudadano del reino. Todos los días. Ahora bien, podemos seguir hablando, y yo no quiero llevarme mucho tiempo. Ya he tomado algo de tiempo para explicar ciudadano del mundo y ciudadano del reino de los cielos. Pero con todas estas cosas que hemos hablado y las comparaciones que hemos hecho, yo creo que ya es suficiente lo que has escuchado para que tú seas honesto contigo mismo y hagas un análisis real de tu vida, de tu fe, de tu iglesia, de tu creencia y todo lo que dices tú, que te aseguras amar a Dios, creer en Dios, si realmente eres un ciudadano del reino de los cielos. Porque desde aquí, desde la tierra, yo tengo y tú que irme con la seguridad y la certeza que estoy viviendo como un ciudadano, para que cuando yo muera y vaya al juicio, está escrito que después de morir, en Hebreos 9:27, es el juicio para cada hombre. No hay purgatorios, es el juicio para cada hombre. Ahí Dios va a abrir los libros para ver todas mis obras. No es que la salvación sea por obras, sino que ya siendo yo salvo, cómo me comporté, si como un ciudadano del mundo o como un ciudadano del cielo, con todas estas características que te hablé reciente. Si tú haces un análisis, tú puedes decir: wow, yo vivo así, toda mi vida es basada en eso, tengo ese carácter de Cristo, tengo esas disciplinas espirituales y tengo esas disciplinas naturales que también me ayudan, ¿verdad? Porque es parte de ser hijo de Dios. Entonces, yo sí soy ciudadano del reino de los cielos. Te felicito, porque si te mueres en este momento, vas directito a la presencia de Dios a gozarte al paraíso con Él. Pero si no lo es, no te estés arriesgando, confiando en tu carne o lo que te han dicho religiones falsas,
que vas a tener oportunidad después de morir, que Dios te dé otra oportunidad en otro lugar para limpiar. Es mentira, no es bíblico, es mentira. Por eso la gente sigue así, en pecado, disfrutando, pensando que al final los van a salvar. Y morir por la eternidad en un infierno, quemándote todos los días durante millones de años, es terrible. Por eso ahorita escapar de este tipo de engaño religioso, este tipo de autoengaño de creer que somos hijos de Dios o hijos del reino de Dios y ciudadanos del reino, para que realmente tomemos en serio la salvación y, como dice el apóstol Pablo, empecemos a cuidarla con temor y temblor, y que empecemos a vivir la sabiduría de Dios escudriñándola todos los días en su presencia, para que entonces el principio de la sabiduría de Dios, que es el temor a Dios, funcione en nosotros, y eso nos haga alejarnos de todo lo que nos hace daño en este mundo, de todo lo que la maldad que está encubierta por Satanás y filosofías humanas, por nuestro pecado, por nuestra carne, y nos mantienen en un engaño que al final de nuestra vida nos va a llevar al infierno, o va a llevar al infierno, mejor dicho, a todo aquel que no quiera ser ciudadano real, espiritual y de poder de Cristo, como lo hemos hablado. Entonces yo te invito, sé honesto contigo, reflexiona en esta enseñanza, búscalo en la Biblia, todos los pasajes que te di, y hay infinidad de pasajes que podemos hablar. Pero si no estás viviendo como un ciudadano del reino de los cielos, no te confíes. El tiempo es tan malo, no sabemos si hoy es tu último día o mañana, o en un mes, o en un año. No te confíes, porque dice la Biblia que el mal se aumentará y se aumentará, y que hasta los hijos de Dios se van a enfriar sus corazones. Ya no va a haber pasión por Cristo, ya no va a haber búsqueda de Cristo, y se van a perder muchísimos. Si tú no estás ni siquiera dentro del cuerpo de Cristo, imagínate dónde vas a quedar. Por eso te invito, hagas una oración ahorita de fe y le digas a Dios: quiero nacer de nuevo, quiero arrepentirme delante de ti de mis pecados, bendíceme con tu salvación, pon tu espíritu en mí para nacer de nuevo hoy y poder, con la guianza de Él, conocer tu verdad absoluta, seguir a tu espíritu a todo lugar, que tu sangre me limpie de todo mi pecado. Vamos a hacer esta oración. Haz tu oración ahí donde tú estás. Dios está en todo lugar, pero está cerca de los que se acercan a Él, humillados, reconociendo su maldad y su pecado, para que sean salvados. No es con religiones ni con sacramentos como nos salvamos. Por eso el mundo, si tú ves, toda Latinoamérica tiene religión cristiana y tienen sacramentos todos los latinoamericanos, y todos se están matando, divorciando, destruyendo las mismas familias, porque eso no es Dios. Eso no es Dios. Hay un gran mentira y engaño de siglos, pero cada quien tiene su responsabilidad de lo que quiera creer. Tú hoy entrega tu corazón a Cristo. Cierra tus ojos. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, te suplico me perdones por todos mis pecados, aun aquellos que son ocultos en mi memoria en este momento. Tú conoces toda mi vida, porque tú me creaste. Y hoy te pido perdón por todas las maldades que he hecho toda mi vida. Perdóname, Señor. Límpiame con tu sangre que derramaste en aquella cruz por mí. Yo hoy te confieso como mi Señor, como mi único Salvador, como mi único Redentor. Yo creo por mi corazón que Dios Padre te resucitó al tercer día, y con eso venciste la muerte, y hoy puedo tener vida contigo si tú me aceptas. Acéptame, dame hoy salvación, límpiame con tu sangre, perdona mis pecados. Yo me entrego a ti sin reservas, sin condiciones, y hoy pon tu espíritu en mí para que me guíe cada día en tu presencia. Te doy gracias, Jesús, por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Te felicito si hiciste esta oración. Si gustas comunicarte con un servidor, jf4010@gmail.com es mi correo.
puedes mandarme ahí un mensaje y estableceremos comunicación para cualquier información que necesites o consejo referente a la palabra de Dios o al camino del Señor. Y estamos en la avenida Ébanos, 809, Colonia Fresnos, cuarto sector, en Apodaca, Nuevo León. Los domingos, 11 de la mañana, el día que quieras visitarnos, ahí estamos alabando a Dios, agradeciendo a Dios, ministrando a Dios, y Él bendiciéndonos y Él ministrándonos. Te invitamos para que experimentes eso. Gracias. Dios les bendiga. Hasta la próxima.